Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? Buenas Hola, noches, profe. profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? Buenas ¿Sí me noches, escuchan? profe. Buenas Bien, gracias a noches. Dios. Bien, profe, gracias. Hola, profe, buenas noches. Ok, me alegra mucho. Hoy es día especial. Tenemos exoneración, ejercicio de exoneración, el último antes del examen que va a ser mañana. El examen de mañana, de una vez les adelanto, va a ser en grupos. ¿En grupos de cuántos? De a dos. ¿Listo? Parejitas. Lo van a presentar en parejitas. Solamente las personas que no se hagan merecedoras a ninguna de las exoneraciones que hemos realizado, es decir, ni la anterior ni la que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, pilosos. Pilosos porque yo no les pregunto nada de memoria, es decir, yo no les pregunto ni definiciones, ni clases, ni nada, sino que mis exámenes siempre son casuísticos. Entonces, vamos a ver, porque ustedes, pues en últimas, cuando uno sale a la vida profesional, independientemente de la especialidad que tome, a uno el cliente no llega a decirle, a ver, ¿qué hubo? ¿Una tutela en cuánto se resuelve? ¿O qué es una tutela? No, a uno le vienen con el cuento y uno tiene que solucionar el caso. ¿Listo? Entonces vamos a ver en dónde quedamos ayer. ¿Vieron el presi que les pedí que vieran? Sí, señora. Sí, señora. Sí, eso lo vieron hasta que se cansaron. Listo, doctores. Yo no sé, el examen la exoneración puede salir de cualquier cosa, tanto de lo que hemos visto en clase como del material adicional que está publicado en plataforma. Eso no está ahí de adorno, ¿vale? Comencemos entonces. Ayer estábamos hablando, recuerden que les dije que lo que vamos a ver hoy es la continuación de donde quedamos ayer, ¿no es cierto? Ayer estábamos hablando de un fenómeno especial. Vamos a dejarlo aquí como fallo de primera instancia. Para que nos recordemos en dónde vamos. Y dijimos que eventualmente el juez va a tomar una de tres decisiones, ¿no es cierto? Que va a tutelar el derecho, es decir, conceder la tutela y tutelar el derecho, no conceder la tutela y en consecuencia no tutelar el derecho, que a veces van combinaditas entre ellas, y que además puede eventualmente declarar el fenómeno de la carencia actual de objeto. Entonces vamos a empezar con la primera, que era conceder tutela. Carambolas. Espérame, porque es que tengo muchas ventanas aquí abiertas mientras les estoy dando ingreso y no veo la pantalla. Ya. Conceder tutela y tutelar derecho. No conceder y no tutelar derecho. Solo estoy recordando lo donde quedamos ayer, ¿no? Y acá el fenómeno de la carencia actual de objeto. Y entonces veíamos, ayer alcanzamos a ver creo que solamente dos de las carencias, ¿no es cierto? Doctora Dianita, ¿cuántas vimos? ¿Dos o tres de las carencias? No te prende el micrófono, corazón. Dos, doctora. Dos, profe. ¿Dos? Ok. Entonces Dos, vimos, profe. Ay, qué pena, es que no me activaba el micrófono. no te preocupes. Entonces vimos hecho superado, me imagino. Hecho Y daño superado consumado. y daño Y daño. consumado. Hoy vamos a ver la última de las carencias, que es una relativamente reciente. La viene estudiando la Corte hace relativamente poco, estamos hablando de unos 3, por muchos 5 años, ha estado hablando de esto. De la última de las posibilidades de las carencias, que se llama el hecho sobreviniente o la situación sobreviniente. Entonces,
La van a encontrar de cualquiera de las dos maneras. ¿Listo? Entonces ya vimos que el hecho superado se da cuando la vulneración al derecho cesó, o sea, se detuvo antes de que el juez saliera a protegerlo, antes de que el juez fallara, o, no, ahí. El daño consumado se da cuando el juez ya no puede proteger el derecho porque justamente la vulneración se dio y ya no hay forma de volver las cosas atrás. Y la situación sobreviniente o el hecho sobreviniente, que es la que vamos a ver hoy, que no alcanzamos a ver ayer, se refiere específicamente a una circunstancia ajena al proceso que hace imposible conceder la tutela. ¿Listo? Vamos a ver cómo es que funciona. No es que se dé ninguna de las otras dos, ni hay daño consumado ni hay hecho superado, sino que lo que ocurre es que algo ocurrió que afectó la concesión de la tutela. Supongamos lo siguiente. Resulta que una persona presenta un derecho de petición ante una entidad. La entidad no le contesta en el término legal. ¿Le están vulnerando algún derecho fundamental, doctores? Ya, Sí, ya te señora. lo. Sí, profe. Sí, señora. ¿Cuál? Sí, profe. El mismo artículo 23. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El derecho de A la información. Derecho de El petición. derecho de... Además es sencillo, ¿no? a la Presento información. un derecho de petición, no me contestan que me están vulnerando. ¿Cuál derecho? Pues el de petición. ¿Listo? Eso es. Y la persona interpone la acción de tutela para que le protejan el derecho de ¿Qué petición. quieres tú por eso? Perdóneme un segundo, cierro los micros. ¿Sí? Ya. Y entonces la persona interpone una tutela diciéndole al juez, mire, no me han contestado en la entidad el derecho de petición y se superó el término. ¿Qué ocurre entonces? Cuando el juez va a fallar, resulta que la persona murió. Ojo, murió. Ella estaba pidiendo algo, un derecho relacionado con su salud o su vida. ¿Sí o no? Pues era un Derecho a la derecho salud, profe. fundamental, sí. Estaba Esto presentando no un es... derecho de petición. Nada. Derecho fundamental. Estaba pidiendo un derecho. No, Y la persona se murió. Especifiquémoslo para que sea más claro. Una persona presenta una solicitud ante el Acueducto de Bogotá, un derecho de petición, donde le dice, yo necesito saber qué debo hacer para independizar o generar un nuevo contador de agua para el primero y el segundo piso de mi casa. Entonces, quiere un contador en el primero y quiere un contador en el segundo. Entonces, se le da un derecho de petición para eso. El acueducto no le contesta en los términos legales, es decir, en 15 días hábiles. La persona presenta tutela. Cuando presenta la tutela, efectivamente siguen sin contestarle. Cuando el juez va a fallar, siguen sin contestarle. Cuando el juez va a fallar la tutela de primera instancia. Pero resulta que la persona falleció. ¿Para qué le vamos a contestar? ¿Ves? No es un daño consumado, porque la persona, o sea, la entidad no se murió, perdón, la persona no se murió por nada atribuible a la entidad. El derecho que estaba pidiendo que se le protegiera era el derecho de petición para que le contestaran qué necesitaba para generar dos acometidas de acueducto o dos contadores de acueducto independientes. La persona se murió, no sé, le atropelló un carro, le dio un infarto, estaba viejito, no sé, le dio COVID. Vean cómo esa circunstancia específica de una circunstancia externa al proceso provoca la muerte del accionante, que además es el titular del derecho. Como se muere el titular del derecho, ojo, solo en esos casos en donde la muerte es una circunstancia ajena a la tutela. Si la persona, por ejemplo, estaba pidiendo que le practicaran un procedimiento médico porque se iba a morir y se muere, no estamos frente a hecho sobreviniente o a situación sobreviniente, sino estamos frente a daño consumado. ¿Me entendieron la diferencia? ¿Sí o no? Sí, doctora. No, señores, no le entendí. sí, señora. Sí, bueno, sí, yo sí. Más o menos. ¿Más No, o yo menos? no le entendí. Yo no. Lo vamos a aclarar acá porque a veces con muñequitos nos es más fácil. ¿Listo? Replay, sí. Lo vamos a hacer con muñequitos porque a veces nos es más fácil.
Resulta que María eleva un derecho de petición ante la Universitaria de Colombia para que le homologuen unas materias. ¿Listo? Para que le homologuen unas materias. Está elevando una solicitud formal. Este es un derecho de petición de información. La entidad, es decir, la Universitaria de Colombia, tiene un máximo de ¿cuánto para contestarle? 15 días. 15 días hábiles. ¿Hábiles o calendario? Hábiles. 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 15 días hábiles. Se vence el término de los 15 días hábiles y la universitaria no le contestó. ¿Qué ocurre entonces? María acude a la acción de tutela. Interpone una tutela diciéndole al juez que por favor le proteja el derecho fundamental de petición y que le ordene a la Universitaria de Colombia que le conteste la petición. Que se la conteste bien o mal, pero que se la conteste. ¿Listo? Supongamos que el juez se toma el máximo del término para fallar la tutela. ¿Cuánto es el 10 máximo? días. 10 días. 10 días hábiles. Se toma los 10 días hábiles. Muy bien. Cuando el juez va a proferir su fallo de primera instancia, resulta que en el día 9, o sea, el día 9 del traslado, del trámite de la acción de tutela, María fallece. ¿Listo? Se murió. Entonces el juez llega y dice, ok, vamos a proteger el derecho de petición para que le contesten ¿a quién? ¿A un muerto? No se puede. La titular del derecho de petición falleció. Tendrían que mandarle la respuesta por tabla Ouija o alguna vaina así porque no hay otra manera de comunicarnos con María. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, ok, ¿qué derecho estaba pidiendo que le protegieran? Al fundamental de petición. ¿La petición tenía algo que ver con la vida o la salud de María para que yo pueda decir que es que se murió por la demora de la Universitaria de Colombia? No, señora. Entonces no podemos declarar daño consumado porque la omisión de la Universitaria de Colombia no provocó la muerte de María. En ese caso, no hay hecho superado porque no le contestaron. No hay daño consumado por lo mismo que les acabo de decir. La universitaria, el hecho de que María se muriera no quiere decir que la universitaria hizo algo para que María se muriera. O que porque no contestó la tutela o no contestó el derecho de petición, María se murió. Entonces, en ese caso, como la titular del derecho falleció, estamos frente a un hecho o situación sobreviniente. Es decir, carencia actual de objeto por un hecho externo sobreviniente que hace inviable e innecesario ya proteger el derecho fundamental. Ahora sí me hice entender, doctores. Listo. Sí, doctora Cari. ¿Qué, doctora? Y profe, muy claro. Listo, perfecto. Doctora Erika Marcela, señora. Buenas noches. Buenas Doctora, noches. parecido al ejemplo que su merced acaba de poner, tuve un caso personal. Hace año y medio, cuando estábamos en plena pico de pandemia, la mamita la ingresé a la clínica por una patología que ya estaba vomitando sangre. Por protocolos de la clínica, debían de realizarle la prueba COVID. Cuando el médico me dice, hasta aquí llega usted con ella, no puede, ella no podía yo estar con ella porque iba a ingresar a una área de COVID mientras salía el resultado de su prueba. A los 2 días sale el resultado de la prueba y salió negativa. Pero sin embargo, ella seguía en el área de COVID y ella ya tenía 82 añitos. Yo puse una tutela a la clínica, un derecho de petición, donde les pedía y les solicitaba urgente que por su
tipo de enfermedad que ella tenía, que era Alzheimer, toda su patología, que por favor me la sacaran del área de COVID y me la ingresaran a piso o me la ingresaran donde el médico hubiese indicado, pero que yo no quería que ella estuviera en el área de COVID. Efectivamente, la tenían desnuda, ella recibió una bronquitis, o sea, todo eso fue en los días. Dentro del hospital. Dentro de la clínica, cuando a mí me respondieron el derecho de petición, a mí el médico me dijo, ella está muy mal, Ya, usted tiene que tener en su casa oxígeno, bla, 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 la va a tener porque ella ya está en sus últimos días. Sí, yo le dije, yo me la traigo porque yo sabía que si ella moría en la clínica, me la entregaban por COVID. Y más estando en un área de COVID. Eso era lo que yo no quería, porque yo me camuflé y no sé cómo pude ingresar al área donde la tenían. Me la tenían amarrada, yo tomé fotos, me la tenían amarrada, me la tenían desnuda, solo con el pañal y una batica, como cuando a uno le hacen una cirugía, nada más. Entonces, cuando yo entro al área, porque yo sí ingresé al área de COVID, la veo así, yo lo que hago es tomar fotos y me enfurecí y eso lo anexé dentro del derecho de petición, solicitando que por favor me la sacaran de ahí. Cuando yo llegué, después me la entrega el médico, pero no me respondieron el derecho de petición, simplemente ella se puso muy malita y me dijo el médico, listo, usted, y yo peleaba todos los días, llévesela para su casa para que ella muera en su casa. Yo le dije, bueno, listo, yo me la traigo. Me la traje, efectivamente, ella duró una semana donde la pude estar con ella y efectivamente, después de ese tiempo, ella se fue. Al mes, como al mes me llaman del hospital a decirme, sí señora, usted tiene, porque yo anexé dentro del derecho de petición, anexé la prueba del COVID, donde ella no tenía COVID y porque me la tenían en esa área, bajo esas condiciones, desnuda, por eso me le dio la bronquitis, me la tenían amarrada, todas esas condiciones que ella presentaba cuando yo ingresé al área donde me la tenían. Efectivamente, en la clínica, después del mes que ella falleció, me llama a mí un representante de la clínica y me dice, doña Erika Marcela, usted pasó una solicitud de un derecho de petición, estamos verificando en el sistema y dice que su mamá ya está, salió de la clínica, le dieron de alta de la clínica. Y entonces yo no quise seguir nada más porque estaba en mi dolor más profundo. No quise seguir nada más, incluso todavía me llaman, a veces de la nueva EPS, me dicen que cómo fue el trato que ella recibió durante todo, ya después de que se pasa todo este tipo de cosas, lo que uno o lo que yo en ese momento menos quería era tener inconvenientes con la clínica judicial, llegar a seguir con el derecho de petición, entrar como en pleito, no, o sea, no quise ya saber nada más. En ese caso, yo hubiese podido, doctora, continuar con el proceso, aún siendo que la que puso todo fui yo, pero ella falleció. Sí, claro. Doctora, primero lamento mucho lo que le pasó a tu mamá. Y pienso que nadie está preparado para una situación de estas, independientemente de la edad de la persona. Por el otro lado, te digo que pues la acción de tutela, el derecho de petición, te lo tenían que contestar porque tú estabas, o sea, tú estabas pidiendo una información o una solicitud para tu mamá, pero la petición era tuya. Entonces, independientemente de que tu mamita lamentablemente haya fallecido, pues tú sigues viva y sí tenían que contestarte el derecho de petición. Lo que pasa es que ya no nos servía para nada. O sea, ya no nos servía que nos dijeran, sí, su merced tenía razón, vamos a trasladarla a otro país. ¿Ya para qué? Si ya la señora no está, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que sea inocuo, por decirlo así, que te contestaran, pero sí debían contestarte. Ahora, una situación diferente es la negligencia que se observa y que probablemente terminó provocándole a tu mamita la bronquitis, ¿no?
tendrían que aprobarlo y tú podrías, si es una entidad de carácter público, tú podrías demandar por contencioso administrativo. Tienes 2 años para demandar al hospital por lo que ocurrió y tendrías que, pues no sé si, pues obviamente en medio del dolor uno no está pendiente de esas cosas y no tiene por qué estarlo, pero en ese momento tendrían que ver de qué o cómo catalogaron la muerte de tu mamá. Me imagino que firmaron como muerte natural y no se hizo ninguna autopsia para determinar la causa de la muerte real. Entonces por ahí el hospital se va a salir diciendo que pues quedó como muerte natural, entonces que pues la señora tuvo una falla sistémica que no necesariamente tenía que ver con la bronquitis que le dio o etcétera, etcétera. Y van a tratar de zafarse por ahí. Es muy difícil para uno en el momento en que pierde a un ser querido y más a alguien tan cercano como la mamá. Estar pensando en pruebas o en preconstituir una prueba para un proceso. Pero pues lamentablemente esa es la situación. O sea, tú podrías demandar, pero el asunto es la prueba de que tu mamita falleció realmente a raíz de esa bronquitis que obtuvo en el pabellón en donde la tenía. Así es, doctora. Ella recibió la bronquitis, fuera de eso, otras cosas que presentó debido a que la tenían en esa área. Y efectivamente el dictamen del médico, porque ella falleció aquí en la casa, fue que ella murió de muerte natural. Pero cuando pues obviamente sí, ella me duró, después de que yo la traje en la clínica, me duró 2 semanas, donde habían días bien, pero todo era de su bronquitis, o sea, el oxígeno tenía que ponérselo full, tuve una enfermera que era la que estaba súper pendiente de ella y debido a eso, por eso yo no quise, porque pelear con ellos sería pelear contra la corriente, o sea, aún todavía me llama, como si sigue, o sea, no, lo que menos quiero saber es de esa parte, entrar a una parte judicial con ellos, ya. Pero pues yo tenía las pruebas que efectivamente, y después del mes, ya ella llevaba un mes de fallecida, cuando me llaman a mí a decirme, mire, estamos llamando de la clínica La Meredith para que usted efectivamente acérquese, le vamos para que el sistema nos arroja de que usted, que la señora ya le dieron de alta, usted, cómo se encuentra ella, no sé qué, yo no, o sea, entonces no sabía si, bueno, ahora que tengo como más cabeza fría y creo que lo que menos me hubiese gustado era entrar porque ellos me dieron el dictamen, sí, efectivamente, como ella murió en la casa, tuvo que venir la policía, dieron de que ella murió de muerte natural porque pues tenía Alzheimer, era lo único que tenía, y la bronquitis, neumonía le dio, porque por el frío que recogió en ese pabellón de COVID. Entonces el médico lo que no me quería era entregármela para que ella muriera en la clínica y así pasarla porque ella había fallecido por COVID, y no era así porque ellos me entregaron la prueba del COVID y era negativa, le hicieron 3 veces la prueba y siempre salía negativa. Pues doctora, yo realmente con Mary tuve una pésima experiencia también en alguna oportunidad. Gracias a Dios no fue tan trágico el desenlace como el de su merced. Y no sé, pues si a su mamita no la cremaron, que es lo propio que hacen con pacientes COVID, existe la posibilidad de hacer una exhumación, sino que es un proceso supremamente doloroso para la familia y pues la neumonía por lo general deja rastros en tejidos blandos y pues si esto fue el año pasado quizás ya no existen sino restos, probablemente óseos nada más. Me imagino que por la condición especial de su mamita, ella estaba muy delgadita ya, entonces eso ayuda mucho a que pues el cuerpo, o sea, los tejidos blandos desaparezcan más rápido. Entonces, pues, doctora, insisto, muy doloroso lo que nos está comentando, porque pues sí, obviamente nada nos iba a asegurar que su mamita podía salir de esto, y mucho menos ahora, pero pues sí es un precedente fuerte de una negligencia médica que conllevó pues a que la vida de su mamita, que ya era bastante corta, los días que le quedaban, pues se acortaran mucho más por esa situación. Entonces, pues
podrían hacerse muchas cosas en este momento, pero sería un proceso muy doloroso para su merced. Entonces, pues ya sería cuestión suya, doc, si desea hacerlo o no. ¿Mm? Pero es un Ahí proceso ese hecho, ese tipo administrativo, de no hecho, es perdón. constitucional. Es administrativo, no constitucional. ¿Listo? Ah, ok, vale, gracias. O sea, es administrativo, ¿verdad? El proceso es administrativo, proceso contencioso administrativo. Mm, ok, gracias, muy amable. Bueno, sí, señora. Listo. Una Retomemos. consulta. En ese Sí. caso, por ejemplo, el ejemplo de Erika, si ella hubiera presentado alguna tutela o algo, ahí aplicaría lo de daño consumado, precisamente porque es como culpa Y del muy hospital. probablemente habrían tomado sanciones más fuertes. Habrían tomado sanciones mucho más fuertes, porque no se trataba, o sea, sí, era un derecho de petición que le estaban negando una información concreta a la doctora Erika, pero era una petición además de un traslado de un paciente que no se obedeció y que en últimas pues terminó con la situación concreta. Lo que pasa es que obviamente los hospitales se lavan muy fácil las manos diciendo la señora se la llevó, probablemente le hicieron firmar algún papel de cómo se llama eso, de propio riesgo, es decir, que ella asumía el riesgo de la situación de llevársela en esas condiciones para la casa o lo que sea, y eso dificulta mucho el proceso administrativo como tal para probar el nexo causal entre el daño causado, que es la muerte de la mamita de la señora Erika, y la negligencia por parte del hospital al haberla dejado en un pabellón con personas contaminadas sin tener la certeza de que ella lo estaba. Y después de haberle practicado 3 pruebas y salir negativas, aún mantenerla en ese lugar, a una paciente de tan avanzada edad, ¿no? Entonces, pues generaría más es un proceso contencioso administrativo que por el lado de la tutela, porque pues la tutela ya no nos va ni a garantizar una indemnización, que obviamente no porque haya algún dinero que pague la vida de una persona, sino como una manera de una sanción fuerte al hospital por lo que ocurrió. Entonces, pero lo que insisto, las pruebas son difíciles porque en este momento probablemente ya desaparecieron por, por el proceso normal de, del cuerpo. Y en segundo lugar, porque pues también sería muy doloroso para la doctora Erika pasar por todo eso, ¿no? Que es comprensible. Esas decisiones solamente la pueden tomar pues la familia. Los abogados no podemos hacer más que aconsejar, pero pues uno no puede obligar a ninguna persona a hacer algo con lo que no se sienta cómoda. Y pues es de bastante duro ya tener que vivir una situación así. El luto, vea, obviamente ella nunca lo va a superar, pero aún le duele bastante porque es muy reciente, para ahora meterse en otro proceso que le va a generar más carga emocional, ¿no? Doctor Diego. Profe, buenas noches. Bueno, Una consulta cuando determinan hecho superado, pero simplemente por dar respuesta a la acción de tutela, ¿se puede tomar alguna acción en ese término o ya ahí terminaría? no, pues tú puedes siempre impugnar el fallo, ¿no? Ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Que es cuando se presenta la impugnación de los fallos, independientemente de la decisión que haya tomado el juez, tutelar o no tutelar, o declarar la carencia actual de objeto por cualquiera de las 3 circunstancias que hemos visto, hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente, todas se pueden impugnar, independientemente de. Además, porque hay una situación concreta que rara vez hacen los jueces, y es que el solo hecho de no dar respuesta a un derecho de petición en los términos establecidos es causal de mala conducta para el funcionario y de investigación disciplinaria. Entonces, aun cuando lo haga tardíamente y eso pues genere hecho superado, debería aplicarse la sanción sobre el funcionario por no contestar a tiempo, Profe, pero es que no lo hace. yo tengo una situación similar. Yo pasé un derecho de petición y bueno, se demoraron los términos, se fue acción de tutela y no me concedieron la misma. Pero dentro de la respuesta me generaron, lo que respondieron era que era un hecho superado porque ya habían respondido la tutela, pero no me resolvieron lo que yo estaba requiriendo en el derecho de petición. Eso es muy importante. A veces uno presenta un derecho de petición pidiendo 3 cosas, preguntando 3 cosas, y le contestan 2 y el juez declara hecho superado. Uno Sí. puede impugnar el fallo y decir, oiga, me faltó una, no me No, es que no me respondieron. respondieron ninguna.
Si no le responden ninguna, su merced puede impugnar desde que tenga el tiempo para impugnar Oh. dentro de los 3 días siguientes Ah, a la ok. notificación del fallo. ¿Listo? De resto ya no se puede. No, señor, lamentablemente no. Bueno, profe, gracias. Pero puedes presentar una nueva petición. A ese mismo proceso, Sí, señor. Se puede pero luego presentar no una dice nueva. que las peticiones después de que se responden o se vayan a acción de tutela no pueden ser repetitivas o reiterativas. Pero es que su merced puede decir perfectamente eso, o sea, o incluir una nueva y decir, es que nunca me contestaron de fondo esto, esto y esto. O sea, hacer la misma pregunta de forma diferente, por decirlo así. Bueno, sí. ¿Mm? Gracias, profe, muy amable. Vale, doctor Diego. Doctora Jennifer. Doctora, buenas noches. Bueno, Es que tengo una duda. Digamos, si el juez de primera instancia no tutela el derecho, no la concede, y en el lapso que se tienen pues, los días para poder impugnar, fallece la persona, hablamos de pronto de un derecho en cuanto a salud, fallece la persona y se presenta la impugnación. O sea, ¿hay derecho todavía pues a seguir reclamando o ahí ya muere pues por lo que ya murió la persona? no, va a continuar adelante. Volvemos al mismo punto. O sea, las fenómenos, tanto de la carencia actual de objeto como el de tutelar o no tutelar, solo pueden darse en fallo. O sea, no hay otra manera, tiene que el juez emitir una sentencia. Entonces, así la persona fallezca al día siguiente de impugnar, el juez tiene que proferir un fallo, ¿me entiendes? Y en ese fallo tendrá que decir si tutela, si ya no tutela, si hay carencia actual de objeto, en tal caso si es carencia actual de objeto por hecho superado, si es por daño consumado o si es por situación sobreviniente. Gracias. Dale, doctor Aldemar Garzón. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en el caso de Erika, ¿no se hubiese podido tutelar como mecanismo transitorio? Ya que Sí, claro, era, pero pues lamentablemente, pues no, lo que les digo, no todo el mundo sabe esto. Y a veces los jueces, en vez de utilizar la medida provisional de oficio, les da miedo hacerlo y lo dan un trámite de tutela normal, sin medida provisional. Y entonces eso genera, pues lamentablemente, que en situaciones como tan delicadas como las de la doctora Erika, pues todos que no hicieron nadie de lo que tenía que hacer. La doctora, pues la doctora Erika tampoco lo sabía en ese momento. Y pues lamentablemente, pues ya no podemos seguir imaginando qué pudo haber pasado y qué no. De pronto su mamita hubiese fallecido de todas maneras, de pronto no. Pero pues ya en este punto es difícil como ponerse a... Y además de difícil es inútil, ¿no? Podemos digamos, para futuros casos, digamos, se puede usar esa... Sí, señor, se puede usar la tutela como mecanismo como mecanismo transitorio, pero hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es que en las dos, tanto en la de mecanismo transitorio como en la tutela normal, proceden las medidas cautelares. Entonces, ojo, como mecanismo transitorio se puede utilizar, pero hay que pedir de todas maneras la medida cautelar, porque si no nos van a dar los mismos 10 días, ¿me entiendes? Los mismos 10 días. En cambio, si interponemos la medida provisional, esa medida provisional la fallan entre 12 y 48 horas máximo, la medida. Y entonces eso sí generaría más prontitud para poder, en un caso tan delicado como este, sacar lo más pronto posible a la persona. Si solamente decimos como mecanismo transitorio, es exactamente igual que lo hiciéramos con la otra, porque recuerda que las dos tutelas tienen la misma cantidad de días en trámite, 10 días máximo. Pero en una sola se pueden hacer las dos peticiones. Sí, señor. Usted puede interponer acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable y a la vez, dentro de esa tutela uno le coloca medida provisional. Permítame a ver, creo que tengo por acá una tutela con medida provisional que yo hice. Espérame a ver. Es que hay muchas ventanas abiertas y no veo lo que abrí. Ya. Sí, aquí está. Les voy a compartir para que vean cómo se hace. Mira,
Esta es una acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable. ¿Sí se las estoy compartiendo? ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Y aquí antes de relatar los hechos, de una vez coloco grande la medida provisional. ¿Ves? Y ahí aparece, no sé por qué no la está mostrando completa, aparece toda la información de qué es lo que pretendo hacer en la acción de tutela. Entonces, en este caso, era una vulneración al debido proceso administrativo y en ese momento iban a demoler un edificio. Entonces, yo estaba pidiendo que como medida provisional suspendieran el acto de demolición del edificio, mientras fallaban la tutela durante esos 10 días porque ya iban a demolerlo. Entonces, mira, se coloca grandecito así para que lo vean tan pronto entre el reparto. Y cuando entra el reparto, al juez le llega con medida provisional y el juez ya sabe que esta tiene un trámite mucho más rápido porque tiene que fallar primero la medida provisional. ¿Listo? Y mírala como mecanismo transitorio porque yo podría atacar el acto administrativo por la contenciosa administrativa mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pero mientras hago eso, que son 5 años, me tumban el edificio. Entonces lo que le estoy diciendo es, yo sé que hay otro mecanismo, pero le pido por favor que por el principio de, por la acreditación del perjuicio irremediable, y es que van a tumbar el edificio donde viven varias personas, incluso por una norma urbanística, se suspenda el acto administrativo mientras se decide la acción de tutela. ¿Listo? ¿Me hice entender, doctor? Perfecto, doctora, sí, señora. Listo. Doctora Laura Camila. Doctora, buenas noches. Lo que pasa es que tengo como cierta confusión en el tema de la medida provisional. ¿Será que su merced me puede volver a explicar un poquito? Porque es que la verdad estoy como un poco confundida. ¿En qué parte exactamente estás confundida de la medida o con qué la confundes? La estoy confundiendo exactamente con la acción de tutela como mecanismo transitorio. Me confunden esos dos conceptos. Ok. Ayer lo explicábamos en una pregunta que nos hizo el doctor Omar Claret, pero sin embargo Sí. lo vamos a volver a explicar. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Vale, y de una vez empezamos ejercicio de exoneración porque entonces no vamos a alcanzar. ¿Vale? Vale, doctora, gracias. Profe, no lo hizo. Aquí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este caso, el que les estoy diciendo. Interpuso una acción de tutela como mecanismo transitorio. Mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Qué ocurría en este caso? Un constructor le conceden una licencia de construcción para que haga un edificio de 4 pisos. El constructor hizo 5 pisos, es decir, rompió el acuerdo de la licencia, se excedió, hizo 5 pisos. Y pues se quedó así, se vendió el edificio, no sé qué, mucha gente empezó a vivir ahí, vivían familias en ese lugar, y un día llegó la curaduría y dijeron, oiga, mire, este edificio está fuera de la norma, porque tiene un piso más de lo que nosotros autorizamos, entonces, ¿qué hay que hacer? Demoler el piso. Pero al demoler el piso, había compromiso estructural y posiblemente se caía todo el edificio. ¿Listo? Salió el acto administrativo, había un acto administrativo, aquí, acto administrativo de la curaduría, en donde ordenaba demoler. Y daba 48 horas para demoler. La persona, el constructor en ese momento interpuso recurso de reposición, en subsidio de apelación, le dijeron que no había nada que hacer, le negaron los 2 recursos, es decir, le dijeron que no tenían la razón y que tenían que demoler y que tenían que demoler. Y le dijeron, pues vaya y demande este acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, ante todo Consejo de Estado o jueces contenciosos administrativos. Este es el mecanismo ordinario, ¿listo? Para poder controvertir este acto administrativo. Pero mientras él demanda, nada más así presente solicitud de medida cautelar para que en la jurisdicción contenciosa
ordenen la suspensión del acto administrativo que está aquí. O sea, que digan, vamos a parar al menos la demolición mientras resolvemos. Mientras hacen eso nada más en la demanda, se pueden demorar 2 meses. ¿Sí? Y recuerden que tenemos 48 horas antes de que tumben el edificio. Entonces, ¿qué ocurre? Él interpone esta acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Por qué? Porque existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo para lograr lo que él quiere, que es este, la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y recuerden que la acción de tutela tiene un requisito de subsidiariedad, es decir, que no procede si existen otros mecanismos. Entonces, si la interpone normalita, se la van a declarar improcedente porque tiene otro mecanismo que no ha ejercitado. Pero cuando él la interpone así, le está diciendo, mire, yo sé que está este mecanismo, pero le pido por favor que ignore el mecanismo al juez de tutela, ignore este mecanismo, al menos por un tiempito. ¿Para qué? Para que no se cause el llamado perjuicio irremediable. Y ese perjuicio irremediable, que está aquí, se acredita mediante urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad del perjuicio. Y efectivamente era urgente la intervención del juez de control de tutela, pues porque iban a demoler el edificio en menos de 48 horas. Segundo, era inminente que lo iban a hacer, porque existía un acto administrativo en firme y tenían que cumplirlo. ¿Ves? Era grave lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque al demoler el último piso generaban compromiso de las columnas y empezaba a fallar y posiblemente caer los 3 pisos adicionales, o sea, el primero, el segundo y el tercero. Y era impostergable, ¿por qué? Pues porque habían familias viviendo allí que iban a perder su hogar justamente porque solamente había 48 horas. ¿Listo? ¿Cuánto término tiene el juez para resolver esta tutela, doctores? ¿Cuántos días tiene él para resolver esta tutela? 48 horas. No. ¿Cuántos días tiene? 10. 10 días. 10 días, ¿qué? Hábiles. ¿Ven? Da lo mismo que interponga una a que interponga la otra. O sea, una tutela normal a una tutela con mecanismo transitorio, al menos en el término, porque el proceso es el mismo. Lo que cambia es que el juez no la declara improcedente de una por la existencia de esto, del otro mecanismo de defensa judicial, pero van a tomarse los mismos 10 días máximo, ¿listo? Entonces, ¿qué tiene que hacer precisamente? Porque si se esperan los 10 días, pues van a tumbar el edificio. Pues entonces, en la misma tutela como mecanismo transitorio, solicita medida provisional. Y la medida provisional es que le pide al juez que por favor suspenda el acto administrativo mientras profiere la decisión. ¿Cuál decisión? Pues la de la tutela, o sea, mientras duran los 10 días. La suspende. Suspende el acto mientras el juez decide la tutela. Y esa medida hace eso, suspende el acto para que no demolan el edificio, porque de pronto cuando el juez diga, ay, sí, efectivamente el señor tenía razón y le estaban vulnerando el debido proceso y está mal tomada la determinación, pues ya el edificio está en el piso. Ya no se puede hacer nada, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hace la medida provisional? Es justamente una medida cautelar preventiva que se toma antes de los 10 días hábiles, en un término máximo de 48 horas desde la interposición de la acción de tutela. En máximo 48 horas el juez decide esa medida provisional y suspende o toma unas decisiones que solamente van a estar vivas hasta que él profiera el fallo, es decir, por máximo 10 días. Y de esa manera, ustedes pueden poner medida provisional, interponer medida provisional, tanto en tutela como mecanismo transitorio, como en la tutela normal. La medida provisional opera para las dos. ¿Listo? Para las dos. ¿Me hice entender, doctores? Ahora sí, mi doctora querida, que me... Sí, doctora, muchísimas gracias, muy claro. Gracias. Listo. Doctora Diana López, señora. No, creo que lo mencionaste, pero pues quiero que me quede claro en mi cabeza.
O sea que una medida provisional funciona como una medida cautelar. Sí, O señora. sea, como un stand-by mientras el juez dice, bueno, vamos a demoler el edificio, lo que sea, entonces paren todo. Dejen todo tal cual está, como un statu quo, hasta que se resuelva o tome yo la decisión. ¿Sí? ¿Así está bien? Así es, perfecto. Perfecto, amigo. Listo, gracias. Si después Perdona de que los siempre 10 repetir. días, si después de los 10 días, o sea, o a los 10 días, el juez dice, no, de malas como la piraña mueca, usted sí excedió eso, no sé qué, sí sé más, pues abajo el edificio. Si el juez dice, no, efectivamente usted tiene la razón, eh, existe alguna norma aquí, por debido proceso, hay unas normas urbanísticas que generan caducidad de la sanción cuando no se toma en término establecido. Entonces, si el DIDU o si la curaduría no demolió en el momento en que se estaba construyendo y pasa cierta cantidad de tiempo, pues queda legalizada por el tiempo de la construcción y ya no pueden tumbar. Entonces, de pronto, ante eso, el juez puede ordenar, no, mire, sabe que definitivamente de malas ya no pueden tumbar el edificio y se salvó el edificio. Entonces, ojo, la medida provisional, como su nombre lo indica, es que detiene provisionalmente lo que esté causando peligro o daño. Provisionalmente, ¿por cuánto? Por máximo 10 días mientras él decide. ¿Listo? ¿Más claro ahora sí? Ok. Ya, ok. Vamos a hacer entonces un ejercicio acá antes de que se nos vaya la vida aquí y no hagamos el ejercicio. Les voy a colocar un caso y ustedes lo van a resolver. ¿Cómo lo van a resolver? De la misma manera que la vez pasada. Por favor. Ojo. Cuidado con las instrucciones que les doy. Esta vez, no admito que ustedes me manden en Word la respuesta. La necesito en PDF. ¿Listo? Lo único que no me van a enviar en PDF es si lo escribieron a mano y toman una foto. Pero la foto clarita, por favor. Y la otra, ustedes se dieron cuenta en la publicación de las exoneraciones que hicimos la vez pasada, que hubo gente que no marcó la hoja. Y entonces a mí me toca colocarles el pequeñito nombre que sale ahí al lado del WhatsApp y a veces me toca colocarles el número del celular. Entonces, por favor, márquenla porque no voy a valerla. Si la tenga perfecta, si usted no marca la hoja. Otra vez, marque la hoja, primero. Segundo, si lo va a presentar en computador, no me lo presente en Word, preséntalo en PDF y me lo envía al grupo de WhatsApp. Y tercero, si va a tomarle foto, que sea una foto clarita y donde también se vea su nombrecito en la hojita. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo van a tener para resolverlo? Van a tener 20 minutos. Es individual. ¿Listo? Es individual. Lo van a tener 20 minuticos. ¿Por qué? Porque el caso no es complejo, pero es complejo, no es complejo para mí, ¿no? Pues para ustedes tampoco si pusieron cuidado en clase. Pero de todas maneras, es importante que lo analicen al detalle de qué está ocurriendo en ese caso y qué es lo que va a pasar. ¿Listo? Y a ver si alcanzamos después de esto a darle la continuidad al tema sobre lo que va a pasar después de que el juez profiere el fallo de primera instancia, que es el trámite de impugnación, y luego, eventualmente, la sanción por desacato. Vamos a colocar entonces acá el ejercicio. Me disculpo, no voy a hablar mientras copio, porque es que si no, entonces me pierdo. No es necesario, si no desean, colocar el caso. ¿Listo? Pues para que no se demoren más, porque si están haciéndolo a mano o lo que sea, mientras copian el caso, se demoran más. No pierdan el tiempo en eso. Contesten las preguntas, nada más.
¿Están claras las reglas? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que empecemos a copiar el ejercicio? Hablen ahora o callen para siempre porque después no admito pataleta. ¿Listo? ¿Claro? Ok. Sí, profe, claro. Profe, que habías dicho 20 minutos y pusiste 15. Perdón, perdón. Enmarcados donde dice 20. Gracias, doctor. Ok. Sí, porque Listo. Ese es el caso que deben responder, doctores. Respondan las 3 preguntas. No me respondan una y las otras no, porque así la tengan perfecta. Si no responden completo, no es válido el ejercicio. Para ser exonerado se necesita tener las 3 bien. ¿Listo? Las 3 correctas. ¿Alguna pregunta antes de que empiece a correr el término, doctores? Listo. no, profe. No, profe. Perfecto. Doctores, son las 9:02. Tienen hasta las 9:22. Estoy aquí, ustedes saben que si me necesitan, hablan
Les dejo el caso completico para que lo puedan analizar y observar. Por favor, traten de hacerlo solitos, ¿listo? Yo sé que ustedes tienen por allá un grupo en donde hablan y rajan de los profes sin que se den cuenta, pero por favorcito, traten de hacerlo solitos, ¿vale? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Sí. Pues si él se encuentra privado de la libertad, no significa que ya le hicieron una audiencia de legalización de captura y, o sea, que hay alguna evidencia que sí cometió el delito. Sí, pero no le han hecho juicio. Ok. El hecho de que legalicen captura y que le formulen imputación y que le formulen acusación y que esté en preparatoria, aún haciéndole el juicio hasta que el juez no falle y lo declare culpable, Juan es inocente. Hasta que no se demuestre lo contrario. Presunción de inocencia. ¿Listo? Doctora, perdón, una pregunta. ¿Qué tipo de audiencia es la que estaban haciendo en ese momento? Audiencia preparatoria. La preparatoria ya es cuando se va a juicio y se organizan todas La las pruebas previa, para... la de Ajá. antes del juicio, antes del juicio. Es la audiencia inmediatamente anterior a que comience el juicio. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, son 9:04, entonces vamos hasta las 9:24 para que no les quitemos ni un minutico a ustedes y puedan analizar su caso con calma. Doctores, que les vaya muy bien. Sé que no necesitan suerte desde que hayan estado. Doctora, qué pena la última pregunta. En la audiencia preparatoria, ¿todavía el sindicato tiene derecho a romper silencio? Sí. Y ahí en esa audiencia podría decir, yo tengo derecho a hablar y el juez debería otorgarle el derecho, ¿no? ¿No necesariamente? Él tiene además derecho a guardar silencio y a no Ok, autoincriminarse. Entonces, si algo de lo que dice lo llega a incriminar, el juez no lo deja hablar. Para eso él cuenta ok. con un defensor. Lo único que le dejan decir es si se declara inocente o culpable. De resto no lo dejan hablar. Vale, profe, muchas Por gracias. las propias garantías que tiene el proceso. Gracias. 9:05, entonces a las 9:25. Ya no más. ¿Listo? Ahora sí, que les vaya muy bien. Analícenlo con calma, por favor. Gracias, Si me profe. necesitan, aquí estoy.
Doctores, les voy a decir una cosa para que después no digan que no les avisé. En la última pregunta, ¿cuál cree que sería la decisión del juez? ¿Es la decisión del juez frente a la tutela o al habeas corpus? Se está escuchando una respuesta. Les estoy hablando yo. La profe. Mónica es la profesora. Ojo, en caso tal de la tercera pregunta, el juez del que hablan aquí no es el juez del proceso penal, es el juez de la tutela o del habeas corpus, ¿listo? No me confundan a los jueces. Este juez de acá, ¿cuál cree que sería la decisión del juez? Es del juez del tutela o de habeas corpus que ustedes vayan a interponer. ¿Qué haría ese juez ante esa tutela o ese habeas corpus si Juan se murió? ¿Listo? No el juez penal. Aún están a tiempo.
Perdón, profe, de la decisión del juez que nos estaba comentando, del juez de la tutela. Sí, de lo que ustedes vayan a interponer, porque pues eso lleva un hilo conductor de acuerdo a lo que ustedes digan. Si usted me dice, no, es que yo interpuse un habeas corpus, listo, entonces, ¿cuál sería la decisión en ese habeas corpus, de ese juez de habeas corpus, si Juan se murió? ¿O cuál sería la decisión en un juez de tutela, si usted lo que escogió fue una tutela, si Juan se murió? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Doctora, una pregunta. Señora, ¿Este ejercicio de exoneración es para el examen de mañana o para el segundo examen? para el de mañana, doctora. Ok, gracias. Bueno. Recuerden entonces que quienes ya están exonerados no presentan el ejercicio, ¿no? Porque ellos ya están exonerados.
Doctores, en mi computador son las 9:25. Tan pronto cambia el reloj a las 9:26, no recibo más. Tiempo, doctores. ¿Listos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Enredados? ¿Complejo? Confundidos. Al libro más perdidos que la mamá del chavo, profe, pero bueno, ahí se intentó otra vez. Volvimos a intentarlo. Lo bueno es que no se están jugando nada. No es la nota. Es la posibilidad de ganarse el baloto. Yo no sé si debí haberles advertido que me gusta colocar cascaritas. Y en los pocos que leí, muchos cayeron. Muchísimos. Ay, no, profe. O sea, el 100%, el 99.9. No los leí todos porque pues obviamente están mandando muchos, pero estaban mandando muchos, pero sí alcanza a revisar varios y dije como, oh, por Dios. La cascarita era el tiempo. No hemos entendido. No se preocupe, vamos a ver, revisar. Doctora, estamos en un proceso de aprendizaje, listo. Claro, y es que eso es normal, eso no pasa nada. Gracias a Dios para eso son estos ejercicios, para que ustedes fallen acá, no afuera. ¿Listo? Importantísimo hacer más ejercicios así, doctora. La intención es lo que vale, ahí va el 50. Ok, amores. Primero, lean siempre el caso con cuidado. Porque ustedes vieron que estaba en la cárcel, de una vez salieron corriendo a decir un montón de cosas que no son. ¿Qué está alegando Juan? ¿Ilícita privación de la libertad? El debido proceso. El debido proceso. El debido no proceso. está alegando derecho a la libertad. Entonces, ¿por qué corrieron a decir que habeas corpus? Solamente porque está en la cárcel. Primer error. No es habeas corpus. Es tutela. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben que tienen que ser las 3 correctas, si fallaron en esa primera ya, perdió. ¿Listo? Ojo con eso, son distractores que se colocan en los ejercicios. No los coloco solo yo, sino que se los van a colocar a ustedes en los exámenes del Saber Pro. Se los van a colocar a ustedes en los exámenes que hagan de aquí hasta quinto. Bueno, hasta 10º semestre, porque ustedes no van por años. Hasta 10º semestre. Y se los van a, o sea, ustedes llega un cliente con esto y ustedes le dicen habeas corpus y el juez apenas cuando recibe eso así. No, listo. El hecho de que esté preso no automáticamente no es habeas corpus. Y lo repetimos varias veces. Dije, el único derecho fundamental que no se protege por tutela es la libertad. Pero aquí estamos hablando de debido proceso, no de libertad. Así él esté preso. ¿Listo? Entonces, no era habeas corpus, sino que era tutela. Ahora, en caso de ser una tutela, además porque por todo lado les estaba gritando que era una tutela. Todas las preguntas eran de tutela. De ser una tutela, ¿qué clase de tutela sería y por qué? Cuando digo qué clase de tutela sería, me sorprendí por ahí con un ejercicio que dice como es que solo hay una tutela. No, señor, hay 2 clases de tutela y de eso hemos hablado. Entonces, ¿sería una tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable? ¿O sería una tutela normal? Transitorio, doctora. Transitoria. Normal, doctora. Transitoria. Porque él tiene todo el proceso penal para discutir allá las cosas en el proceso penal. Entonces, es porque algo urgente va a pasar. ¿Qué? Pues que ya sigue la audiencia de juicio y Juan está sin pruebas. Entonces se va a causar un perjuicio irremediable a Juan.
Entonces hay que poner una tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque mientras esperamos a que termine el juicio, pues cuando se acabe el juicio ya se fregó el pobre Juan. ¿Listo? Si no estoy mal, Doc, es el artículo 165 de medios de prueba. No. Audiencia ¿Se le preparatoria. vulnera? ¿Audiencia preparatoria o qué? Pues Hay todavía es una que no está pregunta. teniendo en cuenta las pruebas. Ah, bueno, pues eso es propio del Profe, juez. ¿y no era una tutela por el debido proceso? Sí. O sea que esa también aplica. Ah, Bueno. eso vi también, que algunos entendieron como qué clase de tutela sería, es como por qué derecho la interpondría. Y entonces colocaron por debido proceso, que ahí se las valgo, pero ojo, si colocan Vale. una tutela normal, no como mecanismo transitorio, el juez no la va a estudiar de fondo, sino que de una vez le va a declarar la improcedencia. ¿Por qué? Porque existe otro mecanismo de defensa judicial. Y es que durante la audiencia preparatoria caben recursos. Claro, pero profe, yo no he visto penal, no importa, es un proceso penal. Hay un mecanismo ordinario normal para debatir allá las cosas. Existe otro mecanismo de defensa judicial. ¿Listo? Profe, Ahora, y el derecho a la defensa, porque pues no lo están dejando hablar y no le están teniendo en cuenta las pruebas que él presenta para su defensa. ¿Sí sería o no? hace parte del debido proceso. Ah. El derecho a la defensa, precisamente en el proceso penal, bueno, en general, esto es muy importante que ustedes lo sepan, no porque sepan penal, sino cómo se ejerce el derecho de defensa. El derecho de defensa está compuesto por dos partes. La defensa no es una, son dos. La defensa se divide en defensa material y en defensa técnica. La defensa material es el procesado, que no solamente está en el proceso penal, porque, por ejemplo, si usted está en su trabajo y a usted le inician un proceso de descargos, usted tiene derecho a defenderse. Entonces, usted puede hacerlo por sí mismo, defensa material, o a través de un abogado, defensa técnica. En el proceso penal las dos se unen, están las dos presentes todo el tiempo, defensa material y defensa técnica, y forman una unidad. Pero resulta que en estos procesos, en los penales, el procesado tiene derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, porque todo lo que dice puede ser usado en su contra, ¿no es cierto? Eso nos lo han dicho por allá en las películas. Entonces, por lo general, el juez no le permite hablar, porque como él no sabe lo que está diciendo, la puede embarrar. Y si habla algo que lo incrimine, ¡pum!, la fiscalía lo va a usar en su contra. Entonces le dice, no señor, si va a decir algo, dígalo a través de su abogado, para que usted no la embarre, ¿sí? Entonces, es muy normal que no lo dejen hablar. Y le dicen eso, hable a través de su abogado, no hable usted. Lo único que le pregunto a usted directamente es si se declara inocente o culpable, y eso se los dije ahí. ¿Listo? Recuerdan que se los mencioné antes de que empezáramos el trámite. Ahora, si durante el trámite de la acción de tutela o el habeas corpus que usted interpondría, en este caso sería una tutela, sino que si le vuelvo y le digo tutela, pues usted ya cae en cuenta de una que habeas corpus no era. Pero pensé, ¿no?, que iba a caer en cuenta en la segunda y no cayó, pero bueno. Juan fallece, ¿cuál cree que sería la decisión del juez? Pues se declara carencia actual de objeto por No hay derecho Hecho a tutelar. sobreviniente. por hecho superado. Por hecho sobreviniente, no por hecho superado. Por hecho sobreviniente, porque superado no está. Hay ni En las pruebas sobrevinientes es cuando ya se termina un proceso y se hace una acción de revisión y dice, bueno, yo encontré una prueba nueva, este señor no fue el que mató a Pepito Pérez, entonces si hay prueba nueva que no se haya visto dentro del proceso, ¿aplica la prueba sobreviniente ahí para iniciar? La prueba sobreviniente no solamente aplica en acción de revisión, que es un medio de control, no, sino es un mecanismo extraordinario, es un recurso extraordinario, pero eso es muy propio del proceso penal, ¿listo? Sino que hay diferentes momentos de la prueba sobreviniente y eso lo veremos en procesal penal si nos vemos juntos en procesal penal. Y si no, ustedes se lo preguntarán al profe de allá. Pero es que... Profe, pídete por favor esa materia para nosotros que estás muy chévere. Sí, por favor, por Ay, sí, favor. profe. Miren, de verdad, yo quisiera poder pedir, porque si yo pudiera pedir, pediría toda la universidad para mí, pero no se puede. Los que piden son ustedes, porque ustedes son los que mandan en la universidad. Entonces, los profes no podemos tener preferencias por ningún grupo. Entonces, son ustedes los que piden y la universidad estudia la viabilidad de designar al profesor para esa materia en ese grupo específico. ¿Listo? Es eso, pero yo no puedo hacerlo. Porque pues a mí como docente me quedaría muy mal decir, yo quiero con mis amiguis del 3A. No, no se puede. ¿Listo? Profe, ¿y uno puede pedir desde antes? Ustedes lo pueden pedir desde antes. Bueno, ustedes no están muy familiarizados con varios de los procesos de la universidad, entonces les voy a comentar cómo funciona.
La designación de los docentes se realiza 15 días antes de terminar el módulo. Entonces ahorita vamos, mañana es la 10ª clase, ¿no? Entonces, si ustedes ven que el próximo módulo van a haber penales, por ejemplo, va a haber penal 1, penal general, o penal especial 1, o penal especial 2, o procesal penal. Y ustedes dicen, ay, yo quiero verla con la profe Lili, ¿sí? Entonces, ustedes en la clase 10, en el módulo 10, no del siguiente módulo, porque ya para que ya están viendo la materia, ¿no? Sino antes de que empiece. En el módulo 10 anterior a que empiece la materia, ustedes pasan una carta firmada por la mayoría del curso, en donde dicen, por favor, solicitamos que la próxima clase que está para el próximo módulo, que es tal materia, penal, no sé qué, sea asignada con la docente, Es una petición, la universidad no está obligada a hacerlo, pero trata de darles gusto en la medida en que sea posible. Porque lo importante es que si ustedes no piden, pues menos les van a dar gusto. ¿Listo? ¿Me entendieron? O sea, mañana, profe, habría que hacerlo. No, pero yo no sé si ustedes van a ver el otro módulo penal, corazón. Tengo que mirar primero. No, penal se ve hasta el segundo módulo del cuarto. Tienen que mirar su tocaría programación. Tocaría en el primer módulo del siguiente semestre, porque penal no vemos sino hasta el segundo módulo del Ahorita hay cuarto una de semestre. administrativo. Ahorita hay una de administrativo también. Listo, también se puede, o sea, hay una con cosa la doctora. No, prefiero penal, prefiero penal. Hay una cosa que sí les digo, la universidad jamás permite que en un mismo salón un profesor dé más de 3 clases. Es decir, si yo, por ejemplo, les doy ahorita constitucional, puedo darles 2 más, eventualmente. Puedo. O sea, es facultativo de la universidad que yo, pues, eventualmente pueda darles 2 más. Pueda que ya no les vuelva a dar o pueda que les dé 2 más. Pero más de 3 no les puedo dar. Entonces, no pueden ver todas las penales conmigo, ni pueden ver todos los administrativos conmigo, ni nada de esas cosas, ¿listo? Pero como Igual secreto que de Estado, como secreto de Estado, a mí me dio, por ejemplo, penal el juez Nelson. El profe Nelson. Friel. Y date cuenta, profe, que yo ya en el semestre tan adelantado que voy y tengo vacíos en esto, en la tutela, por ejemplo. Entonces, es cuando uno evalúa que sí es importante que ustedes tengan en cuenta. En administrativo hay un profe chévere, pero en penal el profe Nelson es como muy coloquial. Y como él es juez, pues siempre está hablando hacia una sola línea, ¿no? Entonces sí que chévere que pudieras tú darles a mis compañeros penal. Y lástima que no nos diste a nosotros adelante. El Gestión profesor monitores. es uno de mis mejores amigos, él es muy, muy bueno. Y realmente en la universidad yo sé que algunos de ustedes tienen salvedades sobre la nómina docente y los comprendo. Pero, por ejemplo, pero hay buenos profes que uno dice, no queremos, y ahí los pone. Lamentablemente es así. Así es cuando uno a veces no quiere, no se entiende con una metodología del profesor, porque eso no es personal, es de metodología. De pronto uno no le entiende a cierto profesor y fijo otra vez le toca, yo no, ay, Dios mío. Sí, eso nos pasa a todos, tranquilos. Pero lo que les digo es importante que ustedes conozcan los procedimientos. Y aunque estamos como, digamos, entre comillas, en pandemia, esas cartas, es que aquí le pedimos esa ayuda a los monitores, pero esas cartas las podemos hacer por internet, o sea, la podríamos enviar, no sé, o en uno solo, pero la firma escaneada, ¿eso se puede aún? ¿Usted qué conoce? Lo pueden hacer. Yo pues la verdad les confieso, o sea, estamos haciendo un paréntesis dentro de nuestro ejercicio, ¿no? Yo la verdad les confieso que la pandemia me hizo a las malas aprender muchísimas cosas de sistemas que no sabía. Nada más esto que estamos haciendo, o sea, yo no sabía utilizar una plataforma virtual de videoconferencias, no lo sabía hacer. Tampoco tenía canal de YouTube, lo tuve que abrir a raíz de la pandemia para que todos mis estudiantes pudieran ver las clases. Ya ha sido de gran ayuda para ustedes y estudiantes de otras universidades, que así lo han manifestado en el grupo, en el canal de YouTube. Pero además aprendí una muy buena herramienta que se llaman los formularios de Google. Con los formularios de Google, ustedes pueden llenar la información, cada uno desde un dispositivo, y automáticamente queda guardado en un drive, que puede ser el drive, por ejemplo, de la monitora del grupo, la doctora Dianita, y cuando ya todos hayan firmado y ya hayan llenado sus datos, pues ella simplemente coge y saca eso en un archivo de Excel y manda la carta con los anexos, y ahí están los datos de todos con sus nombres, apellidos y demás. Y pues ahí tendrían esa posibilidad para que ustedes no tengan que arriesgar sus vidas o en donde estén
hacer un traslado por allá, si alguno está por allá en Cartagena, hacer un traslado por una firma, pues o sea, no vale la pena. Entonces hay muchas maneras que la tecnología está en nuestra disposición para facilitarnos esta clase de trámites y que pues debemos aprender ahora porque con la pandemia el país dio un salto bestial pues sobre la virtualidad y es importante que como abogados también tengamos esas posibilidades de conocer esas herramientas tecnológicas que nos ayudan bastante, ¿vale? Listo, profe, gracias. Yo creo que ahora sí batiremos récord de ese formulario porque aquí lo han hecho y no todo el mundo firma. No firmamos, a veces se me pasa. Pero creería que ahorita sí, imposible que no. Gracias, profe, muy amable. A ti, listo. Entonces, retomemos. La primera pregunta, la respuesta es acción de tutela. ¿Listo? No habeas corpus. No. Si nos hubieran dicho que Juan se considera ilegalmente privado de la libertad, cree que ya tiene derecho a libertad por términos, una cosa así, listo, habeas corpus. ¿Listo? Pero cuando nos está alegando derecho de defensa o debido proceso u otra cosa, otro derecho fundamental, no es el coso, entonces sí me la tomé. ¿Listo? Es tutela. Ahora, la segunda, ¿qué clase de tutela? Sería tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y obviamente sería una tutela para proteger el debido proceso de Juan. ¿Listo? ¿Por qué? Pues justamente porque si esperamos al trámite normal del proceso penal en donde se puede discutir justamente la prueba, la forma como el juez está concibiendo las pruebas y demás, pues quizás ya Juan termine condenado, ¿no? Tercero, si durante el trámite de la acción de tutela, ya sabemos que el habeas corpus no es, o sea, no es habeas corpus. El trámite de la acción de tutela que usted interpondría, Juan fallece. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué va a pasar? Pues que el juez va a declarar, va a negar la acción de tutela, va a declarar la improcedencia en virtud del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente o por situación sobreviniente. ¿Listo? No Profe, es... si puse solo por carencia de objeto. Sí, por ahí vi ¿Se una, vale? sería la tuya. Profe, y si pues obviamente la persona pues. ya no está, pues obviamente no procede porque ya la persona falleció, ¿no? Por Esa eso es es la carencia, carencia de objeto. Esa valdría. pero por hecho sobreviniente. No debería, Profe, pero tiene que ser textual la escritura. ustedes son muy buenos abogados, ¿saben? Reviran. Pero ojo, por esta vez, por ser la primera vez, les voy a valer que solo hayan colocado carencia actual de objeto. Pero la próxima... No se puede poner Profe, como y si el actual. colocamos que es porque ya la persona murió. No, porque no me estás hablando jurídicamente, ¿me entiendes? O sea, por esa razón yo te estoy explicando lo que ocurre en cada caso. Entonces tú no me puedes decir, no, es que esa tutela ya no procede porque se murió. No procede es porque hay carencia actual de objeto, así se llama la figura. ¿Listo? Nosotros tenemos que empezar a depurar nuestro lenguaje y hablar técnicamente porque de lo contrario, no solamente que no estamos aplicando lo que vemos, sino que adicionalmente es posible que el juez no falle conforme a lo que le estamos pidiendo. Es como si uno le dice, juez, déjeme hablar. Es diferente a que le diga a su señoría, con su permiso interpongo recurso. Pero sí, es diferente, ¿ves? Nosotros somos abogados, somos muy técnicos, el derecho es técnico y por eso estamos aprendiendo los términos precisos para referirnos. Por eso les digo, al menos que me hayas colocado carencia actual de objeto, te lo creo, pero si solamente me dijiste, no, ya no procede porque murió, pues no, ya no, ahí sí no. ¿Listo? Doctor Omar Claret. Doctora, yo estoy preguntando, le quiero preguntar algo. Doctor Miguel, disculpe, es que no le vi la manito levantada, sino solamente lo veía su merced en cámara. Deme un segundo que le di el uso de la palabra al doctor Omar y ya regreso con su merced, ¿vale, doctor Miguel? Gracias. Doctora, Doctor Omar. en esa segunda pregunta yo tengo una duda porque pues todo está correcto, pero yo tengo una duda frente al tema de tutela porque la pregunta mía es la tutela, digamos, para evitar la tutela transitoria, el término son 10 días, ¿cierto? En cualquiera de las... También 10 10 días. 10 días, o sea, entonces yo hice mi razonamiento, ya, y coloqué una tutela normal. Si perdí, lo demás está bien, pero lo hice ¿por qué? Porque yo me fui a los 10 días que tienen ambas tutelas. Listo, doctor.
por su salvamento de voto, el punto número 2 queda autorizado con tutela normal o con tutela como mecanismo transitorio. ¿Listo? Listo, Por profe. ese salvamento de voto. Y ya no hago más consideraciones. ¿Listo, doctor Omar? Muchas gracias. No solamente para usted, sino para cualquiera de los compañeros que solamente haya colocado tutela en la segunda o tutela por debido proceso, se la va. ¿Vale? Pero si en el primero me colocó habeas corpus, ahí sí ya no hay nada más que hacer. No, ¿Listo? no, todo está bien. Muchas gracias. Doctor Miguel Castillo, señor. No, doctora, es en la presentación del caso. Señor. Señor, doctor Miguel. Es respecto a la presentación del caso que su merced nos me hizo, tuve una duda con respecto a, además no está teniendo en cuenta las pruebas que su defensor solicita. Sí, No señor. sé si es solicitar o presentar. ¿El defensor solicita pruebas o presenta Sí, pruebas? señor. Bueno, esto lo van a aprender en penal, en procesal penal, pero la audiencia preparatoria, como su nombre lo indica, es la preparación del juicio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo soy la fiscalía, entonces yo como fiscalía digo, voy a llevar 5 testigos que son Juan, María, Pedro, Hugo, Paco y Luis, ya. Y voy a presentar estos documentos. Le digo al señor juez, mire, esto es lo que voy a hacer, autoríceme a hacerlo en el juicio, que es donde se practica la prueba. ¿Listo? No estamos llevando nada ahí, los testigos no están ahí, nada, solamente estoy mencionándolos. Y digo porque los necesito en la audiencia preparatoria. Y lo mismo hace la defensa. Entonces la defensa dice, ok, para controvertir las pruebas de la fiscalía, yo voy a presentar los siguientes testigos, tal, pero no están ahí tampoco ni nadie los va a oír todavía. Y en la audiencia preparatoria, entonces el juez, después de escuchar a la fiscalía y a la defensa, dice, ok, para la fiscalía, entonces vamos a escuchar o vamos a practicar las siguientes pruebas en el juicio, Y para la defensa, las siguientes, Y en la próxima diligencia que se fija, que es el juicio, comienzan a practicar la prueba. Es en donde ustedes ven esas audiencias, en donde empiezan los interrogatorios a los testigos. ¿Listo? Entonces, en esta medida sí se solicita. Sí se solicita, exactamente. Muchas gracias, doctora. Ok, doctor Miguel. Doctora Silvia. Buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. yo me equivoqué en una palabra, pero realmente la explicación está perfecta, ¿sí? En el punto yo puse tutela, de hecho, era carencia de objeto, pero estaba escribiendo ¿Qué tan rápido. ¿Tutela de hecho? Sí, puse de hecho, pero realmente era objeto, pero era que de verdad estaba escribiendo súper rápido. Tutela con carencia de hecho. Era objeto. Obviamente yo pues me tomaré el tiempo para leerlos. Espero mañana a mediodía tenerlos listos para que ustedes sepan quiénes van a presentar el examen. Entonces pues lamento la verdad de todo corazón que tengan que estudiar todos al menos hasta mediodía, ¿no? Porque no sabemos realmente quiénes van a ser los exonerados. Pero trataré a mediodía de tenerles la información lista de quiénes serán los exonerados y pues no se echen a la pena, insisto. Es normal caer en estas cascaritas y lo más importante de caer en la cascarita que a uno no le pasa cuando no cae. Y es que cuando uno cae, ese golpe jamás se le olvida. Y entonces eso que aprendiste hoy no se te va a olvidar jamás. ¿Listo? Exonerémonos todos de este parcial. Sí, doctora, a mí también me pasó igual que a Silvia. Yo iba a escribir tutela y escribí fue habeas corpus. Ay, sí. Ahora todos. Nos pasó a todos. ¿Qué dijo? La enredé. No fue así. Mi error fue es que puse tutela, preferencia de objeto, puse hecho, pero era objeto. Y la explicación sí está bien. O sea, no creo que haya problema. No creo que haya problema. Digamos que es un lapsus linguis, ¿ok? Listo, doctores, por favor. Lo más tranquila, doctora Silvia. Compañeros, lo más importante es que recuerden que estos ejercicios de exoneración, pues además del premio jugoso de quitarse un parcial de encima, es para que ustedes se evalúen de qué están aprendiendo realmente. Lo que les digo, de nada nos sirve que ustedes se me aprendan significados si no saben cómo aplicarlos en casos concretos. Como abogados, nosotros no podemos ser codigueros,
ni memorísticos, ni nada de estas cosas, sino tenemos es que saber cómo aplicar nuestros conocimientos cuando nos lleguen casos como estos, que es en lo que nos vamos a desempeñar, ¿listo? Entonces, no te des golpes de pecho si no pasaste esta vez, si algo pasó, si fue que yo quise decir, pero al final no dije, listo, ¿vale? Tendremos más oportunidades para los próximos parciales. Y pues estudias juicioso. El parcial de mañana va a ser muy parecido a lo que acabamos de hacer. Un caso para resolver. No digo que igualito, ¿no? Sino un caso parecido, para que ustedes sepan cómo va a ser el parcial y que van a ser de a dos parejitas. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Doctores, entonces hoy lamentablemente no alcanzamos a avanzar más, pero aspiro, creo y quiero pensar que hoy más que nunca ustedes sienten que están aprendiendo derecho constitucional y que estas 2 semanas no han sido en vano. ¿Listo? Doctores, doctora Laura Camila, señora, antes de que nos vayamos. Doctora, una pregunta, el examen va a cambiarlo mañana mismo, ¿cierto? Sí, sí, señora. El parcial también, o sea, lo mismo. Ingresamos a clase normal, yo coloco el ejercicio así como estamos, les doy tiempo y tienen determinado tiempo para entregarlo. Cuando se vence el término, ya no recibo más parciales. ¿Y no me Ok, doctora, gracias. Ok. Doctor Ricardo Macenet y la doctora... No, Virginia Navarro. Profe, Doctora- los que ganamos este ejercicio, mañana también hacemos el examen. Con No, normal. los que ganaron no lo hacen. Ah, Los que ya gracias. están seguros que ganaron, ¿no? Sí, sí, lo que estamos seguros. Sí. Gracias. Los que dicen, ay, ¿será que la profe me lo vale o no? Estudie, ¿vale? De todas maneras, no le va a hacer daño. Doctora Diana, señora. No, señora, a ver si me regalas al final 2 minuticos. Quiero hacerte una consulta de un tema de mi semillero. A ver si me regalas un segundito apenas se desconecten mis compañeros. Vale, listo. Doctores, ahora sí, Dios los bendiga. Y gracias por la clase y que estén muy bien. Buenas noches, Buenas noches, profe, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, Salgan, profe. esta vez yo no cierro para poder atender a la doctora Diana, ¿vale? Mi doctora Dianita, si quieres, me haces la consulta con tranquilidad, salvo que sea algo muy delicado que nadie quiera. No, tranquila, no, señor. Es que, Doc, imagínate que pues ya nos toca inscribirnos al semillero, pero pues yo me inscribí a hacer mi trabajo solita. Me voy a dar la pena. Entonces, digamos que en toda la carrera yo siempre he manifestado y he sentido la pasión por el derecho constitucional administrativo. Es más, en eso me quiero especializar. Maravilloso. Sí, señora. Entonces, digamos que yo tengo en mente, porque tenemos un grupo de investigación que no va a ser semillero, sino estamos trabajando por fuera. Y tenemos en mente hacer un tema de como la justicia digital. ¿Sí? Digamos que... Espérate, paramos la grabación porque si no todo el mundo va a ver esto. Espera un segundito. Ya.